esa etapa de la juventud no aprende a lidiar y a vencer al maligno, llega viejo siendo un viejo resabiado, terco, necio, que no admite consejos, amargado, mirando al pasado, no disfruta nada, porque la vejez llega con muchos golpes de la vida. Entonces Juan le dice a los jóvenes: les escribo a ustedes porque ustedes han vencido al maligno, le han ganado la batalla al enemigo. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque conocen al Padre. Entonces uno debe conocer a Jesús para madurar, pero para crecer en la familia de Dios hay que conocer al Padre y hay que tener el corazón del Padre. Hay que conocer a Dios Padre, Dios Hijo, y también relacionarnos con el Espíritu Santo. Juan ya es un hombre de amplio conocimiento que nos va a transmitir esto, porque hay una razón en él para revelarnos estas cosas. No es la edad, no es la vejez, no es los años que ha vivido, es que él ha aprovechado el tiempo de caminar con el Señor. Y luego dice: les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo. Hay gente que conoce mucho más de los equipos de fútbol, conoce más de los poetas, de los filósofos, de los estadistas, de los hombres de ciencia, pero no conocen a Cristo, no lo conocen, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. Y nuevamente habla de los jóvenes. La palabra de Dios vive en sus corazones. Es la palabra de Dios que vive en sus corazones. Entonces, llegar a una edad madura es cuando uno ya hace que la palabra de Dios more en uno. Cuando voy a tomar decisiones, es la palabra lo que me dice. Es por la palabra que tomo decisiones, no por mis emociones y mis caprichos y mis terquedades. No, es por la palabra de Dios. Y finaliza: palabra de Dios que vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el enemigo. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar en Juan? Ahora, los que estuvimos en el ayuno, porque todos los viernes hay ayuno y oración aquí en la iglesia para los que quieran venir. Comenzamos a las 9 y terminamos a las 11. Tenemos un tiempo de oración, de estudio de la palabra, oramos por necesidades. Así que si usted puede venir, venga, no se quede en la casa. Y como estaba lleno de mujeres el viernes, las alboroté hablando de un hombre. Y un hombre joven, Juan. Y resulta que Juan es, curiosamente, el discípulo llamado por Jesús más joven de todos los apóstoles. Era el pollo de los discípulos. Era el más sardinito. Según lo que la Biblia nos muestra, él era de buena familia. Es decir, la familia de él, que eran pescadores, tenían una empresa grande, eran gente de dinero. No era cualquier cosa Juan, era de una buena familia acomodada. Pero Juan y su hermano son discípulos de Juan el Bautista. Cuando aparece Jesús, abandonan a Juan el Bautista y se van tras Jesús. Son cosas interesantes que nos enseña la palabra. A veces uno se pega de cosas en la vida y no se conecta al que tiene la unción. Ya Juan el Bautista había terminado su tiempo. Ahora la unción estaba en Jesús. Y ellos dejan a Juan y se van con Jesús. Por eso algunos se enojaron y le dijeron: Jesús, haga algo, mire. Estos discípulos le dijeron a Juan: Juan, mira, te están abandonando. Se están yendo detrás de Jesús. Mire, el mundo se va tras él. No sea tonto, Juan, haga algo. Y Juan dice: no se alboroten,
no se preocupen, porque es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya, que Él sea grande y que yo sea pequeñito. Y Jesús enseñó que entre los hijos de mujer en este mundo no ha habido uno más grande que Juan el Bautista. Ese tipo es el grande. Pero dijo, en el reino de los cielos Juan es el más chiquito. Entonces, ¿qué características para estar allá en la presencia de Dios? Hay que madurar, hay que crecer. Juan, entonces, es de los más pollos, jovencito, es llamado por el Señor y se conecta con el Señor. Y él va a crecer. Y una cosa curiosa es que él siempre estaba ahí al lado de Jesús. Estaba en la jugada. A veces las personas llegan a los cultos y dicen, ay, ¿cómo así que en el ayuno sucedió eso y yo por qué no vine? Ay, ¿cómo así que el domingo hablaron de tal cosa y yo no vine? ¿Y cómo así que el domingo pasado no pidieron ofrendas y diezmos y lo que dieron fue Coca-Cola con pan de bono a todo el mundo en el culto? Y yo no vine. Como que suceden las cosas buenas cuando uno no va a la iglesia. Pues resulta que Juan es de esos muchachos que está siempre en la jugada con Jesús. Transfiguración, ahí está Juan. En los más grandes milagros, ahí está Juan. En las sanidades más extraordinarias, ahí está Juan. En todos los momentos importantes, Juan. Y una cosa curiosa, y de las más lindas y espectaculares, es que el único discípulo que está en la cruz, junto a la cruz, es Juan. ¿Por qué? Bueno, porque ese muchacho aprendió a disfrutar el caminar con el Señor. Entonces Juan, llega un momento en su vida que si usted lo hubiese conocido joven, usted no la había ido con Juan. Ese tipo era sumamente orgulloso. Así como quién. Bueno, no le habría caído bien. Juan era sumamente orgulloso. Inclusive se protegía a sí mismo a expensas de los demás. Era impetuoso. Hablaba y después pensaba. Y detestaba que lo corrigieran. Detestaba que lo corrigieran. Vuelvo a decir lo que dije el domingo anterior. Voy a hablar cosas para la gente que no vino el domingo pasado. O hoy. Este muchacho tenía un carácter desagradable. Era un hombre violento. Todos los días se levantaba con una sed de venganza. Ese era Juan. Ese era Juan. Y como si esto no fuera poco, este muchacho era crítico de los demás. Y a pesar de eso, Jesús amaba a Juan y lo llamó. Ve potencial en él, ve honestidad, ve su corazón y dice, este hombre puede ser moldeado, cambiado, transformado. Y él encuentra a Juan y dice, este muchacho puede llegar muy lejos si está bajo la influencia correcta, que eso es lo que nos sucede en la vida. No hemos logrado conectarnos con el que tiene la influencia correcta. Por eso Juan al final de su vida dice, los que ustedes se han conectado y han conocido al Señor. Entonces este muchacho, en algún momento llegan a Samaria y como la gente no recibe a Jesús, ni lo recibe a ellos, ni la comitiva, se acerca a Juan y le dice a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos
a Dios para que caiga fuego del cielo y queme todos estos samaritanos? Y ahí es donde el Señor tiene que corregirlo. Ese era Juan. Ahora, como Juan era de una familia muy influyente, inclusive sus padres, su madre también, su madre se llamaba Salomé. No fue la de Juan el Bautista, fue otra Salomé. Pero su madre tenía una casa y la prestaba y allí era de la misión, mejor dicho. Y en alguna ocasión, esa mamá se acerca y le dice: Señor, tú vas a ser rey. Quiero hacerte una pequeña petición. Cuando tú estés sentado ya en el trono, quiero que Juan se siente a la derecha y el otro, hijo mío, se siente a la izquierda. Y ahí tú quedas hecho. Esa mamá se vio esa película viendo a Juancito allí. Y Jesús con una sabiduría le dice: mira, mujer, tú no sabes lo que estás pidiendo. El sentarse a la derecha o a la izquierda en el reino, eso es decisión de mi Padre y a quien se lo quiera dar. Así que la puso en su sitio a la señora. Pero es que Juan era de buena familia, colaboraba, su familia estaba muy comprometida con todo. Ella de alguna manera tenía un corazón del cual Juan había heredado eso. Entonces Juan es llamado con su hermano hijos del trueno, porque eso eran los dos. Todo lo arreglaban así, violentos. ¿Cómo llega Juan a ser llamado el discípulo del amor? Tuvo que pasar por un proceso. Decíamos la semana pasada que el amor infantil sigue un principio. Los niños siguen ese principio. Yo te amo porque soy amado. Así son los niños. Si usted le muestra amor a un niño, el niño te ama. Sí. Pero el amor maduro sigue otro principio. El que ya ha madurado en el tiempo dice: yo soy amado porque amo. No busca que lo amen. Ama. Y porque ama es amado. Por eso es que algunos llegan a una edad avanzada y nadie los quiere. Porque no aman. El amor inmaduro siempre dice: yo te amo porque te necesito. Yo te amo porque te necesito. El amor maduro dice: yo te necesito porque te amo. Entonces, esos cambios que van a darse en la vida amorosa de Juan para llegar a ser llamado el discípulo, el apóstol del amor, hay dos características que Juan nos transmite a nosotros. Y yo quiero dejarles esto en su corazón. Juan dice ahí en el versículo 14: les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Ahora, los demás apóstoles, cuando escribieron, relacionaron la historia de Jesús. Algunos fueron hasta su nacimiento, el anuncio, nacimiento, la vida, obra y milagros. Juan conoce a Jesús de una forma más profunda, que no se remite al nacimiento, sino a la eternidad. Y él conoce a Jesús desde la perspectiva de su divinidad. Por eso escribe con una autoridad al final de sus días. Entonces él escribe: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El escritor de Génesis comienza hablando desde el principio, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan dice que antes de que el cielo y la tierra existieran, ya Jesús era.
Por eso no podemos decir que Jesús existe o que Dios existe. No, Él es. Él es. Por eso cuando Dios se revela a Moisés y Moisés dice, bueno, ¿y cómo le digo a la gente cómo se llama usted? ¿De qué parche es? ¿De qué familia? Entonces Dios le dice, no, dígale a la gente que yo soy el que soy. El eterno, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y por ese nombre me conocerán. El yo soy, el eterno. Entonces Juan conoce a Jesús y habla de Jesús desde su divinidad. Aunque Juan va a recostar su cabeza en el pecho de Juan, de Jesús, cuando él escribe el Apocalipsis y ve a Jesús glorificado, dice, caí como muerto. Porque una cosa es hablar de la humanidad de Jesús o conocerlo como hombre. Por eso Pablo decía, si conocimos a Jesús en la carne, eso ya no importa. Eso no tiene importancia. Jesús es eterno, es divino. Es el eterno Dios presente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esa Trinidad maravillosa. Ahora, cuando Juan escribe esto, él está expresando, he llegado a tener un conocimiento avanzado. Y hay dos cosas importantes que Juan nos transmite a nosotros. Dos cosas que tiene que tener un hombre o una mujer maduro en el Señor. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Y a veces decimos, oigamos al viejo, porque el viejo tiene conocimiento, el viejo tiene experiencia. Está bien. O oigamos al viejo porque el viejo tiene sabiduría. Pero lo que Juan está diciendo es que hay un conocimiento y una sabiduría que al encontrar al Señor se convierte en un conocimiento avanzado. Y ese conocimiento avanzado es conocer a Jesús en su estado más profundo. Y cuando esto ocurre, alcanzamos la cúspide de la madurez espiritual. Así que una característica de un cristiano maduro es su gran capacidad espiritual que ha desarrollado por conocer al Señor. Como conoce al Señor, su conocimiento es en el Señor y su sabiduría es en el Señor. Sí, ha tenido muchas experiencias duras de la vida, pero lo que media ese conocimiento para que produzca bendición a la gente es un conocimiento y una sabiduría a través de conocer al Señor. Así que el crecer en el conocimiento del Señor, obviamente, se requiere tiempo, claro que sí. ¿Se requiere ejercitarse? Claro que sí. Pero hay personas que no encuentran nada que hacer en la iglesia donde asisten. Usted podría decirle ahí a su vecino, mirándolo a los ojos y decirle, hermano, coja oficio, haga algo para el Señor. Pasan los días y los años y no hace nada. Haga algo. ¿En qué está haciendo usted para que el reino de Dios sea conocido? Ah, listo, está haciendo algo. Pero es que hay personas que no hacen nada. Son arbolitos ahí plantados en el centro de la iglesia y pasan los días, los meses y los años y es un árbol de mango. Pero nunca se ha comido un manguito de ese árbol, oiga. No da fruto, no da fruto. Entonces, cuando uno hace algo para el Señor y para su obra, como Juan, en su caminar con el Señor, pues uno va madurando. Los años en el Evangelio deben tener el sello de la madurez. Ahora, eso de tener el conocimiento y la sabiduría de Dios, la sabiduría espiritual, el conocimiento
y la sabiduría que tiene que ver con lo que es del Señor, tiene algo muy importante para que sea avanzada. Filipenses 3, versos 7 al 11. El apóstol Pablo está hablando de cómo decide una persona pasar de un conocimiento, sí, de pronto científico, un conocimiento a través de la experiencia, un conocimiento a un conocimiento profundo, maduro, espiritual, desarrollado. Y él, cuando le escribe a los filipenses, les dice así. Cuando él está escribiendo estas palabras, él no está en un hotel 5 estrellas, no está a la orilla del mar Mediterráneo, no está por allá en una hacienda hermosa viendo los Alpes suizos. Está en una cárcel por el Señor. Está en una prisión. Una prisión. Eso es lo peor que le puede suceder a un ser humano, perder su libertad. La cárcel. Él está en la cárcel, pero está en la cárcel por Cristo. Y cuando él escribe a los filipenses les dice: ¿saben, señores? Antes yo creía que esas cosas eran valiosas. Porque para el viejo, para el hombre y la mujer, viejo, anciano, adulto, curtido por la vida, hay muchas cosas que son valiosas. Claro que sí. Claro que sí. Pero para Pablo no eran esas las valiosas. No era el estudio, no era el linaje, no era la familia, no era el dinero que tenía, no era los conocimientos que él tenía, no era la educación que él había recibido. No. Él dice: yo antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Es decir, lo que Cristo ha hecho en mi vida es mucho más importante que lo que antes para mí era valioso. ¿Cómo se llega a eso? Por madurez, por conocimiento profundo, por sabiduría profunda, por caminar con el Señor. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor. ¿Cuál valor? De conocer a Cristo. ¿Quién de ustedes puede decir, levantando la mano, que tiene un buen amigo o una buena amiga? Que lo conoce, que la conoce. Chévere. ¿Cuántos pueden levantar la mano y pueden decir: yo tengo un amigo que es mi mejor amigo, que es Jesús de Nazaret? Y no permito que alguien que hable mal de mi mejor amigo sea mi amigo. Entonces, Pablo dice: nada se compara con el infinito valor de conocer a Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás. Oiga, todo. Por lo que uno se mató toda la vida, Pablo dice: lo considero basura. Basura. Cuando uno recoge la basura hay que sacarla. Entonces él dice: todas esas cosas que eran como muy valiosas y que son valiosas para muchas personas, no son tan importantes para mí. Para mí lo más importante es conocer a Cristo. ¿Y por qué? Porque Él me amó a mí. Y segundo, Él dice: he desechado todo esto, lo considero por basura a fin de ganar a Cristo. Dice: ya lo tengo a Jesús, pero lo quiero ganar. O sea, yo he ganado a Jesús al recibirlo, pero quiero seguir ganando conociéndolo a Él. Y eso quiere decir que toda la vida yo tengo que trabajar, que toda la vida tengo que estudiar, producir, pero voy caminando, pero toda la vida quiero ganar más de Cristo. Pero hay gente que gana más de la vida, más de la experiencia de la vida, y después viejo se enreda con todo ese poco de tiestos.
poco de chécheres. Y vaya, tóquele un chéchere viejo a un viejito. Lo saca. No me toque eso. Pero ya puede botar eso. Y sigue diciendo Pablo: todo lo estimo por basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es tener un conocimiento avanzado. Conocer a Cristo. Uno puede sentarse. Yo en una ocasión tuve un gran amigo que era un gran evangelista y nos quedamos hablando hasta la alborada, toda la noche hasta la alborada. Y toda la noche hablando, solamente de Cristo. Lo que Cristo había hecho en él, cómo él lo había conocido, cómo Cristo lo había perdonado, cómo Cristo lo había limpiado, cómo Cristo le había dado su esposa, cómo Cristo le había dado su hogar y sus hijos, cómo el Señor había cambiado toda su vida. Para él su pasión era esa. Y yo le contaba la mía y nos dio la madrugada. Él era el centro de nuestra conversación. Otro podría decir, tan bobos, en vez de sentarse a hablar de mujeres. Yo tuve una mujer así y otra así y otra así y esto y aquello y amigos y amigas. Hay muchas cosas para hablar en la vida y todo tiene su tiempo. Pero qué bonito cuando unas personas llegan y dicen: Jesús, 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 la canción que cantábamos hoy. Ahora, lo más notorio, y con esto quiero terminar, es la sabiduría avanzada también, porque no es solamente conocimiento avanzado, sino sabiduría avanzada. Y una sabiduría avanzada, ¿sabe cuándo se logra más sabiduría? Si ustedes quieren mirar hacia ese rincón de allá, hay un señor con su esposa y su bebita, una princesita muy linda. Si ustedes miran a ese hombre, mírenlo fijamente. Él ya es padre de 2 veces, pero esta chiquitica lo está llevando a una sabiduría avanzada. ¿Por qué? Porque se convirtió en padre. Levante la mano los padres aquí. ¿Padre o madre? Hermano, usted ya tiene una sabiduría acumulada allí. Y por eso usted es paciente con otros, con los muchachos, con otros niños, con otras personas. Usted tiene una ternura que no tienen los otros que no son padres. Pastor, ¿por qué no echa de la iglesia a tal persona? Porque soy padre. Esto es lo que se conoce como la probada sabiduría paternal. Cuando una persona tiene hijos y cuando Juan habla de su iglesia, les dice hijitos. Son sus hijos espirituales. ¿Cuándo va usted a convertirse en papá espiritual? No le estoy diciendo que se case y tenga hijos rápido, pero por lo menos tenga un hijo espiritual. Acérquese al punto y diga: deme un hijo. Lo quiero atender, lo quiero criar, lo quiero formar. Y ojalá el más caprichoso, el más rebelde, el más terco, el más necio, el incumplido, el que llegue tarde, el que no le guste. Así como Juan. Padre es aquel que hace mucho rato dejó su infancia espiritual. Es decir, su diario caminar con el Señor lo ha hecho estar más cerca del Señor y lo ha dotado de una gran madurez para sostener. Eso es sabiduría acumulada, eso es sabiduría espiritual, porque quiere sostener. Pero otra característica es el tener hijos.
Entonces, Juan es un hombre que mostró el proceso de la madurez en la familia de Dios. Joven, imprudente, pero estuvo conectado al Señor hasta el final. En la cruz era el único de los discípulos que estuvo allí. Tan así que Jesús le dijo a Juan: Juan, he ahí tu madre. Y le entregó su mamá a Juan, al cuidado de Juan. Y desde ese día Juan la recibió en su casa. Quedó al cargo de la mamá de Jesús. ¿Se imaginan Juan lidiando con esa viejita? Pero Juan diciéndole: venga María, nos tomamos un cafecito aquí a la orilla del mar Mediterráneo. ¿Cómo fue eso del ángel? ¿Cómo fue cuando ese niño caminaba contigo? Juan supo muchas cosas que usted y yo no sabemos, pero a él no le importó eso. Él lo que más encontró en Jesús fue su divinidad, su eternidad, lo soberano, lo supremo, el que lo había amado, el que era todo para él. Ese llamado apóstol del amor, al principio inmaduro, pero su relación con Jesús marcó a Juan para siempre. Pasó a ser del hijo del trueno al apóstol del amor. Dejó de tronar para convertirse en puro amor. Tan así que viejito lo llevaban a la iglesia cargado. Juan, díganos un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy: que se amen los unos a los otros como el Señor nos amó. Pero Juan ya todas las veces nos dice lo mismo. Díganos un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo les doy: que deben amarse los unos a los otros. ¡Qué experiencia! Quiero que se coloquen de pie porque quiero que leamos primera de Juan capítulo 5 versículo 4 de pie. Llegar como Juan a la vejez, a la adultez espiritual, es entender, escuche muy bien, que somos los únicos responsables de lo que hacemos. Eso es madurez espiritual. Oiga bien, somos responsables de lo que hacemos. ¿Usted es el responsable de eso? ¿Por qué hace lo que hace? No le eche la culpa a nadie. Madurez espiritual es: yo soy responsable. Usted tiene la razón, sí. Yo reconozco, soy responsable y no he asumido mi responsabilidad. Pero cuando uno es maduro, sí, usted tiene toda la razón. 2, es tomar las riendas de su propia vida y hacerse cargo de sus consecuencias. Hay gente que le da las riendas a la mujer o a los hijos o al líder de la iglesia. No. Tome las riendas hoy de su propia vida. Eso es madurez espiritual. Y hágase, hermano, cargo de las consecuencias. Si me meto con el Señor, voy a tener consecuencias de bendición. Si no, lleve. Madurar es dejar de creerse que usted es el centro del mundo. Sálgase de allí, que no gravite el mundo alrededor suyo. Cuando usted está en el centro, entonces usted dice: yo necesito el amor de mi papá,
de mi mujer, de mis hijos. Usted no necesita nada de eso. Cuando usted madura, Jesús es el centro y su vida gira alrededor de Él. No pone a girar el mundo alrededor suyo. Pero madurar es también pensar en los demás. Cuando usted toma un discípulo, lo hace, lo forma, invierte la vida en otro, eso es madurez. Y madurar también es saber postergar la gratificación. Eso es madurez. Hay gente que busca gratificación inmediata en pos de un bien mayor. Que me gratifiquen, que me agradezcan, que me paguen. No, postergue eso, porque la gente le da a uno poquito. En estos días alguien estaba allí comiendo en la panadería y yo me le acerqué por detrás y le dije, me regala una monedita, y casi me pega. Cuando vio que era el pastor, ay, qué pena, pastor. ¿Por qué? Porque uno está programado. Versículo, leámoslo todos al tiempo. Primero de Juan 5:4. Mire lo que dice Juan, todos al tiempo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe.